Muy buenos días para todos. Nosotros somos el grupo número 2, que está conformado por Daniel Jaimes, Andrea Méndez y el presente Diego Corredor. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Inicialmente vamos a hablar de SPI, Serial Peripheral Interface, y después de este tema vamos a hablar de I2C. Ok, comencemos. ¿Qué es SPI? Pues SPI es una interfaz serial síncrona útil para comunicarse con otros dispositivos periféricos o microcontroladores. Estos periféricos pueden ser una memoria EEPROM, registros de desplazamiento, diferentes tipos de displays o convertidores ADC. Tenemos la estructura general, que pues en SPI se define como maestro y esclavos. Puede tener n esclavos y el maestro pues solo va a ser uno. Entonces el maestro se encarga de transmitir la información a los respectivos esclavos, que son diferentes tipos de periféricos como habíamos mencionado. Esclavos que reciben la información que el maestro envíe y también puede devolver cierto tipo de datos. Las líneas lógicas. Poseemos la MOSI, Master Out Slave In, que nos permite que el maestro se comunique con los esclavos. Tenemos MISO, que es Master In Slave Out, que nos permite que los esclavos puedan enviarle datos o comunicación o cualquier cosa al maestro. Tenemos el reloj, que nos permite que todos estén sincronizados con la misma frecuencia de reloj. Y tenemos el Slave Select, que nos permite seleccionar qué es, mejor dicho, cuál de los esclavos queremos. Ok, ahora vamos a hablar con respecto al funcionamiento. Vamos a centrarnos en este caso en el DCPIC 33FJ128MC. Pues 802, pues este brinda ciertas facilidades, ciertas características importantes que nos ayudan pues para la configuración de este módulo SPI. Entonces, este micro posee dos módulos SPI que son totalmente idénticos. Se pueden identificar como SPI1 y SPI2. Cada módulo SPI incluye un buffer FIFO de 8 palabras y permite conexiones de bus DMA, acceso directo a memoria. Cuando se utiliza el módulo SPI con DMA, la operación FIFO se puede desactivar. Ahora vamos a ver 4 de los pines más importantes que contiene este módulo SPI. Entre esos está CDIX y SDOX, que son entrada y salida respectivamente. Tenemos SCKX, que es el Shift Clock de entrada o salida. Tenemos como el SCX, que es como el que había mencionado en la configuración general, que viene siendo la que nos permite seleccionar el esclavo que queramos. Entonces el módulo SPIX puede configurarse para operar con 2, 3 o 4 pines. En el modo de 2 pines no se usa ni el SDOX ni el pin SCX. Ok, podemos observar acá el diagrama de bloques con sus 4 respectivos pines principales, con 2 tipos de prescaler y otros tipos de registros que son muy importantes para configurar y para poder emplear más adelante el SPI. Los vamos a mencionar un poquito. Entonces tenemos el SPIX Stat, que es el registro de estado y control de SPIX. Tenemos el SPIX con 1 y con 2, que son los registros de control. Y tenemos el SPIX Buff, que es el registro de buffer de recepción. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente cada uno de esos registros que mencionamos anteriormente, de esos 4 registros. Lo vamos a especificar un poquito más, vamos a hablar un poco más de su configuración. Ok, digamos, empezamos con el SPI XStat. Este especifica la operación del SPIX en modo inactivo. Posee un bit que puede habilitar o desactivar el SPIX. Indica diversas condiciones de estado, como desbordamiento y recepción, buffer de transmisión lleno y recibir buffer lleno. Empecemos a ver cómo podemos configurar este registro. Entonces este tiene 16 bits.
del bit 15 hasta el bit 0 o al contrario. Entonces, iniciamos con el SPI y EN. Este lo que indica es el bit enable, donde si está en 1 el SPI X está habilitado y si está en 0 está desactivado. Este bit 14 no importa si lo tenemos en 0 o 1, no es relevante. Vamos con el siguiente, que es el SPI SIDL, en el cual lo que nos indica es el stop en el bit de modo idle. Entonces, si está en 1, se interrumpe en modo idle, y si está en 0, continúa estando en modo idle. De este bit 12 hasta el bit 7, no importa lo que pongamos, no es relevante. Entonces seguimos con el SPIR o V, que lo que indica es que si está en 1 recibe un overflow y si está en 0 no recibe un overflow. Continuamos con estos registros, que tampoco importa lo que pongamos, y ya con estos dos últimos registros que tenemos, bueno, con estos dos últimos bits que tenemos el SPI TBF, que lo que indica es que si está en 1 el SPI X está full, y si está en 0 el SPI X TXB está vacío. Y finalizando, el SPI RBF, si está en 1 está lleno, y si está en 0 está vacío. Bueno, ahora vamos a hablar del siguiente registro, que es el SPIX con 1. Este registro especifica el preescalador del reloj, modo maestro esclavo, comunicación de palabra byte, el reloj, la polaridad y la operación que va a realizar el reloj. ¿Cierto? Ahora vamos a ver cómo podemos configurar este registro. Entonces, del bit 15 al bit 13, no importa lo que coloquemos, pues no es relevante. Vamos con este pin, con este registro, con este, lo que sea, el DISCK, lo que indica es que desactiva el bit SCKX. Entonces, si está en 1, el reloj SPIX en el pin SCKX está desactivado, y si está en 0 está habilitado. Este bit, el bit 11, lo que hace es que desactiva el pin SDOX. Entonces, si está en 1 no se emplea, y si está en 0 es controlado por el módulo. El modo de 16 lo que nos permite es palabra byte, como que selecciona el bit para la comunicación. Entonces, si es 1, la comunicación es con palabra ancho de 16 bits, y si no, si es 0, es byte ancho de 8 bits. El SMP es bit de fase de muestra de entrada de datos SPIX. Lo que quiere decir es que si está en 1, los datos de entrada se muestran hasta el final, y si está en 0, los datos de entrada se muestran a la mitad. Tenemos ahora el bit 8, el CKE, que lo que nos indica es que selecciona el bit. Como así, si está en 1, los datos de salida en SKI cambian en la transmisión de estado activo del reloj de estado inactivo, y si está en 0 está en modo activo. Entonces, en 1 inactivo y en 0 está activo. Vamos con el SSN, que se encarga de habilitar la selección del bit esclavo, en el cual si está en 1 el pin SSX se usa para el modo esclavo, y si está en 0 no es usado, es controlado por la función del puerto. El CKP selecciona el bit de polaridad del reloj. Entonces, si está en 1, el estado inactivo para el reloj es un nivel alto, y si está en 0 es un nivel bajo. Tenemos el MSTN, que es el modo maestro habilitado, en el cual si está en 1 es modo maestro, y si es 0 es el modo esclavo. Y estos dos últimos lo que indican son el segundo prescaler y el primer prescaler en modo maestro. Bueno, ya estamos por finalizar básicamente los 4 tipos de registros importantes del SPI, del módulo SPI.
Entonces pues estén muy atentos porque pues ahorita voy a hacer un pequeño torneo, un pequeño juego. Entonces estén muy atentos. Entonces tenemos el tercer registro que es SPIX con 2, que básicamente este nos permite habilitar o deshabilitar el SPIX. También especifica la operación del SPIX en modo inactivo. Tiene diversas condiciones de estado como desbordamiento y recepción, TXB y RXB llenos. Ok, vamos con el primero, FRMen. Este bit lo que nos indica es el soporte del SPIX. Entonces, si está en 1, el soporte del SPIX está habilitado. Y si está en 0, la compatibilidad con el SPIX está desactivado. Este pin lo que nos permite, el SPI FSD, es que sincroniza el control de dirección de impulsos. Entonces, si está en 1, la entrada de impulso de sincronización es esclavo. Y si está en 0, la salida del pulso es maestro. Vamos con el bit 13, que es FRMPOL, que sincroniza la polaridad del pulso. Entonces el pulso de sincronización está activo en alto si es en 1 y si está en 0 está activo en bajo. De este bit, del bit 12 al bit 2, no importa, no es relevante lo que pongamos. Entonces pues básicamente relajado, no pasa nada. Por último, el último bit que es importante es el FRMDLI, que lo que indica es que el pulso de sincronización coincide con el primer reloj de bit si está en 1 y si está en 0 no coincide sino lo precede. Vamos con el último registro, el SPIX Buff, que básicamente lo único que se encarga es de transmitir y recibir el SPIX. Ok, bueno, comencemos otra vez, regresemos con lo que nos hace falta. Entonces, antes de hacer las respectivas configuraciones de los registros y todo esto, toca hacer un remapeo. Entonces, ¿qué configuraciones tenemos que hacer? Una de maestro y de esclavo. Ok, entonces tenemos configuración como maestro. Si se está usando interrupciones, entonces tenemos que tener en cuenta tres objetos importantes. Entonces el A, toca limpiar el SPIX y F en el registro IFSN. Si tenemos el caso, otra opción, la parte B importante, toca activar el bit SPI X y E en el registro IESN respectivo. Y en el C toca escribir los bits de SPI X y P en el respectivo registro IPCN para establecer la prioridad de la interrupción. Como segundo caso, toca que escriba la configuración de SA en el registro SPIX con MSTN. Toca limpiar el bit SPROF. Toca habilitar la operación SPI configurando el bit, que viene siendo el SPN. Y toca escribir los datos que se transmitirán al registro SPIX BUF. Ahora vamos a ver la configuración como modo esclavo. Toca limpiar completamente el SPIX BUF, que pues en este caso recordamos que ese nos permite transmitir y recibir. Si se usa interrupciones, toca limpiar el bit SPIX-F, toca activar el bit SPIX-IE y C toca escribir los bits de SPI-XIP en el registro IPCN respectivo para establecer la prioridad de interrupción. Toca escribir la configuración deseada en los registros SPIX1 con 1 y con 2 con el MSTN igual a 0. Toca limpiar el bit SMP. Si el bit CKE está configurado, entonces el bit SSN debe configurarse para habilitar el pin SSK, que es el que nos SSX, que es el que nos permite seleccionar el periférico deseado. Toca, al igual que la configuración del maestro,
toca modificar el SPROF. Y por último, toca habilitar la operación SPI configurado el bit SPIN. ¿Qué está pasando? Ok, bueno, ya como miramos los tipos de configuración del maestro y del esclavo, ahora vamos a mirar los modos de operación. En este caso tenemos el modo maestro, el modo esclavo, el modo avanzado y el modo SPI articulado. Iniciemos con el modo maestro. Entonces el modo maestro, el reloj del sistema se pasa por el prescaler y luego se usa como reloj serie. El prescaler se basa en los ajustes de los bits de prescaler primario y los bits de prescaler secundario en el registro SPI con 1. El reloj serie se envía a través del pin SCKX a dispositivos esclavos. Los pulsos de reloj se generan solo cuando hay datos para transmitir. El bit de selección de polaridad de reloj SPI-X, SPK, y el bit de selección de flancos de reloj SPI-X determinan el flanco y el pulso de reloj en el que se produce la transmisión de datos. Ambos datos a ser transmitidos y los datos recibidos son respectivamente escritos o leídos desde el registro SPX BUF. Esto lo vamos a poder ver más claramente en una imagen que tenemos ahorita al final. Entonces ya ahorita miramos esa imagen. Vamos a ver el funcionamiento. Entonces tenemos que los datos de transmitir se escriben en el registro SPIX BUF. 2. El contenido del registro SPIX transmite buffer se mueve al registro SPIXF. Esto quiere decir que el bit SPI TBF es borrado por el módulo. Tenemos aquí el tercero, que es una serie de 816 pulsos de reloj que desplazan 816 bits de datos de transmisión desde el registro SPI SR del pin SDOX y simultáneamente cambian los datos en el pin SDIX al registro SPIXR. Revísalo tú. 4. Cuando se completa la transferencia ocurren los siguientes eventos en el controlador de interrupción. El bit indicador de interrupción apropiado se establece en el controlador de interrupción. El bit SPIXIF se establece en el registro del estado del indicador de interrupción X. Los indicadores SPIXIF no se borran automáticamente por el hardware. Cuando se cumplan las operaciones de transmisión y recepción en curso, el contenido del registro SPIXSRF se mueve al registro SPIX Receive Buffer. Tenemos aquí ya al final que el bit SPI Receive Buffer Full Status SPIRBF se establece por módulo, lo que indica que el buffer de recepción está lleno. Una vez que la aplicación del usuario lee el registro SPIX Buff, el hardware borra el bit SPIRBF. Yendo ya con los dos últimos tipos de funcionamiento, vemos que si el buffer de recepción está yendo cuando el módulo SPI necesita transferir datos del registro SPI SR al registro SPI RXB, el módulo establece el bit SPI Receive Overflow en el registro. Los datos a transmitir pueden escribirse en el registro SPI XBUF por la aplicación del usuario en cualquier momento, siempre que el bit SPI TBF esté despejado. Carajo, no entendimos nada, no se preocupe. Eso lo vamos a poder ver más o menos ahorita aquí en una imagen. Que viene siendo esta que podemos observar. Podemos ver aquí planteado lo que acabamos de hablar del funcionamiento y el tipo. Ok, bueno, ya habiendo visto el modo maestro, ahora vamos a ver el modo esclavo. Pues este básicamente nos dice que en el modo esclavo los datos se transmiten y reciben a medida que los pulsos de reloj externos aparecen en el pi SCKX. El bit CKP y el bit CKE determinan el flanco del pulso del reloj cuando se produce la transmisión de datos. Los datos se transmiten y los datos que reciben se escriben o se leen desde el registro. El SPIX BUF. La operación del módulo restante se identifica a la del modelo maestro. Ahora mirando la sincronización del selector de esclavo, entonces tenemos que el pin SSX permite el modo Synchronous Slave.
Si se establece el bit de activación de selección de esclavo, transmisión y recepción se habilitan en el modo esclavo solo si el pin SSX se conduce a un estado bajo. La salida del puerto u otras salidas periféricas no deben ser accionadas para permitir que el pin SSX funcione como una entrada. Si el bit SSEN no está configurado y el pin SSX es elevado, el pin SDOX ya no se activará y Trace State incluso si el módulo está en el medio de una transmisión. Se vuelve a intentar una transmisión abortada cuando el pin SSX vuelva a estar bajo usando los datos contenidos en el registro SPI XTXB, que es la transmisión. Si el bit SSN no está configurado, el pin SSX no afecta la operación del módulo en el modo esclavo. Acá podemos ver lo que acabamos de decir, donde tenemos diferentes francos de reloj. En el caso del SSX, SCK, el SCKX input, donde tenemos que el CKP es igual a 0 y el CKE es igual a 0 y acá varía el CKP. Tenemos el SDOX como salida, el SDIX en input, el input es sample SMP igual a 0, al igual que acá tenemos otro pequeño ejemplo de lo que acabamos de hablar anteriormente. Y finalizando tenemos aquí ya cuando el CKE es igual a 1. Anteriormente no teníamos como tan presente el CKE como 1, sino básicamente siempre era 0. Entonces pues aquí cambia eso y tenemos este resultado. Ok, ahora vamos a ver el modo buffer. Básicamente no nos vamos a centrar mucho en ya que pues no es compatible ni con el 33 ni con el 30F. Entonces pues básicamente así dando un pequeño resumen, el funcionamiento es similar al modo estándar de maestro esclavo. Los datos se mueven de un registro de desplazamiento a un buffer de recepción y del buffer de transmisión al registro de desplazamiento. Ahora vamos a ver el último modo, que es el modo SPI articulado, que básicamente nos dice que el módulo SPIX es compatible con un protocolo SPI articulado básico mientras opera en modo maestro esclavo. 4 bits de control configuran la operación de SPI enmarcada, que son la compatibilidad con SPI, que enmarca FRMN en el bit FRMN, que habilita el modo SPI enmarcado y hace que el pin SSX se use como un pin de entrada o salida de pulso de sincronización de cuadros. El estado del bit SSN se ignora. Vamos con el siguiente, que es el control de dirección de pulso de sincronización de cuadro, SPI FSD, que es el bit SPIFSD, determina si el pin SSX es una entrada o una salida. Tenemos la polaridad del pulso de sincronización del cuadro FRMPOL, en el cual selecciona la polaridad del impulso de sincronización del cuadro para un solo cuadro de datos SPI, activo alto o activo bajo. Vamos con el último tipo de configuración, del bit de configuración. Tenemos que selecciona el borde del pulso de sincronización de cuadro, FRMDLI, el bit FRMDLI que se encuentra en el SPI con 2, selecciona el pulso de sincronización para que coincida con o proceda del primer pulso de reloj serial. En el modo maestro enmarcado del módulo SPI-X genera el pulso de sincronización de cuadro y proporciona este impulso a otros dispositivos en el pin SSX. En el modo Framed, el módulo SPI-X usa el pulso de sincronización de cuadro recibido en el pin SSX. Vamos a ver ahora la operación del SPI con DMA.
Entonces tenemos que el módulo DMA transfiere datos entre la CPU y el módulo SPIX sin la ayuda del mismo CPU. Usando el módulo de este modo, el bit SPI BEN puede ser deshabilitado, así deshabilitando la operación de FIFO. Recordemos que FIFO es primero en entrar y salir, el primero que entra y el primero que sale. Cuando el canal del DMA es asociado en el receptor SPIX, los datos siempre están listos a ser movidos del módulo SPIX a la RAM. Si el canal del DMA es asociado con el transmisor SPIX, el DMA avisa después de una transmisión acertada. El inicio de transferencia del DMA y periféricos SPIX solo depende de la dirección de datos del periódico y el modelo de configuración. Vamos con básicamente los últimos, en donde tenemos la transmisión, que es con la configuración del maestro. Ninguna de las peticiones DMA es transmitida hasta que el primer bloque de datos SPI es enviado. Tenemos el RX, que es el modo maestro. Ninguna petición del DMA es transmitida hasta que el primer bloque de datos SPIX sea recibido. Sin embargo, ninguno de los datos es recibido hasta que el SPIX transmita primero. El inicio del DMA se realiza por medio de datos nulos en el modo y se inicia la transferencia manual. En el RX y TX tenemos que ninguna petición de DMA es transmitida hasta que el primer bloque de datos SPIX sea recibido. Sin embargo, ningún dato recibido hasta que el SPIX transmita. El usuario debe enviar datos que usa el modo de transferencia DMA manual o se debe escribir datos en el buffer de SPIX. Vamos a ver ahora los en modo esclavo. Anteriormente los teníamos modo maestro, donde no tenemos el TX, pero aquí sí tenemos la transmisión, en el cual esta configuración genera una petición de DMA en cuanto los primeros datos de SPIX han llegado. No se necesita de pasos especiales para iniciar la transferencia de DMA. En RX y TX en modo esclavo, esta configuración impide la generación de una petición de DMA es transmitida hasta que el primer bloque de datos SPIX sea recibido. El inicio del DMA se debe realizar por medio de transferencia DMA manual o escritura de datos en el buffer de SPIX. Ok, los modos Frame SPI son compatibles con los modos Unframe Master y Slave Modes. Como resultados, las siguientes 4 configuraciones SPI enmarcadas están disponibles para la aplicación del usuario. Tenemos modo maestro SPI y modo maestro enmarcado. Modo maestro SPI y modo esclavo enmarcado. Modo esclavo SPI y modo maestro enmarcado. Modo SPI Slave y modo Framed. Estos 4 articulados determinan si el módulo de SPIX genera el reloj serial y el pulso de sincronización de cuadro. Entonces tenemos principalmente cuando el FRMEN es igual a 1 y el MSTEN es igual a 1. El pin SCK se convierte en una salida y el reloj SPIX en SCKX se convierte en un reloj de funcionamiento libre. Cuando FRM es igual a 1 y el MSTEN es igual a 0, el pin SCK se convierte en una entrada. Se supone que el reloj de origen proporcionado al pin SCK es un reloj de funcionamiento libre. La polaridad del reloj se selecciona mediante el bit CKP. El bit CKE no se usa para los modos Framed SPI y la aplicación del usuario debe programarlo en 0. Cuando el SK es igual a 0, la salida del pulso de sincronización de cuadros y la salida de datos SD o X cambian en el borde ascendente de los pulsos de reloj en el pin SCK. Los datos de entrada se muestran en el pin de entrada SDI en el borde descendente del reloj de serie. Cuando CKP
P es igual a 1, la salida del pulso en sincronización de cuadros y la salida de datos CD o X cambian en el borde descendente de los pulsos de reloj en el pin SCK. Tenemos ahora el manejo de frecuencias, donde tenemos que el FSK se calcula de la siguiente manera. Tenemos nuestro FSY, que conocemos por medio de nuestro respectivo microprocesador, y tenemos que el primer escáler se multiplica por el segundo prescaler. Acá tenemos una tabla que nos puede ayudar a hacer un respectivo cálculo más correcto. Tenemos la frecuencia del reloj en modo maestro. Cuando el SPI está configurado como maestro, se proporciona al módulo SPI, es el reloj de ciclo de instrucción TCY. Este reloj puede modificarse por medio del uso de la manipulación del primer y segundo prescaler, donde el primer prescaler se modifica en pre especificado por medio del SPI con 1 y el segundo prescaler se modifica en medio de SPR20 especificado por medio también del SPIX con. Ya para finalizar, tenemos el funcionamiento durante ahorro de energía, donde tenemos el modo idle y el modo sleep. Aquí básicamente en el modo sleep pues tenemos el modo maestro y el modo esclavo. En el modo maestro lo que se encarga es el generador del reloj de SPI se reinicia. El transmisor y el receptor se detienen. En caso de estar realizando una transmisión, esta se detiene parcialmente. En el modo esclavo el módulo sigue funcionando. Si se permite la interrupción de SPIX, cuando es 1, el dispositivo se despierta del sleep. El módulo no es reinicializado en la entrada en el modo sleep. Y para finalizar, el modo idle, durante el modo idle el reloj sigue funcionando. El bit de SPI-SIDL indica si se continúa o se detiene el funcionamiento del dispositivo. Si este es igual a 1, el módulo SPIX del sistema entra en modo de energía. Si este es igual a 0, el modo continúa en operación. A continuación les explicaremos el periférico I2C o circuito interintegrado. ¿Qué es? El módulo de circuito interintegrado o I2C es un protocolo en serie de comunicación de 8 bits que utiliza solo dos cables de bus, uno de datos en serie SDA y un cable de reloj en serie SCL. Funciona de forma maestro-esclavo y todos los dispositivos en un bus I2C tienen una dirección única. Este protocolo está destinado a permitir que múltiples circuitos integrados digitales esclavos se comuniquen con uno o más chips maestros. La interfaz I2C emplea un protocolo integral para garantizar una transmisión y recepción de datos. Cuando se comunica, un dispositivo es el maestro que inicia la transferencia en el bus y genera las señales del reloj para permitir esa transferencia, mientras que los otros dispositivos actúan como el esclavo que responde a dicha transferencia. Este periférico se caracteriza porque la línea de reloj SCL se emite desde el maestro y es entrada para el esclavo, aunque ocasionalmente el esclavo es el que conduce dicha línea. La línea de datos SDA puede ser salida y entrada tanto del maestro como del esclavo y ambas líneas son bidireccionales. Se utilizan resistencias de pull-up externas que garantizan un nivel alto cuando ningún dispositivo está tirando de la línea abajo. Este protocolo tiene una dirección que se le asigna a cada dispositivo y el maestro y el esclavo siempre están en modos opuestos. Durante una transferencia de datos, uno es el transmisor mientras que el otro es el receptor. A continuación se muestra el diagrama de bloques para el I2C, el cual se entenderá mejor al abordar los registros que controlan la lógica de este periférico. Los detalles para enviar un mensaje dependen del protocolo de comunicaciones para el dispositivo con el que se está comunicando. Normalmente la secuencia de eventos es la siguiente: afirmar una condición de inicio SDA y SCL, enviar el byte de dirección del dispositivo I2C al esclavo con una indicación de escritura, esperar y verificar un reconocimiento del esclavo, enviar el primer byte de datos, a veces conocido como comando al esclavo, esperar y verificar un reconocimiento del esclavo, enviar el byte bajo de la dirección de memoria serial al esclavo,
Repetir los pasos hasta que se envíen todos los bytes de datos. Hacer valer una condición de inicio repetido, SDA y SSL si es necesario. Enviar el byte de dirección del dispositivo al esclavo con una indicación de lectura. Esperar y verificar un reconocimiento del esclavo. Habilitar la recepción maestra para recibir los datos de memoria de serie. Generar una condición de acknowledge o de no acknowledge al final de un byte de datos recibido. Generar una condición de parada en SDA y SSL. A continuación vamos a ahondar más en cada uno de los pasos. Para el primero, el maestro envía la condición de inicio o start a cada esclavo que esté conectado a la vía de SDA. Cambia el nivel de voltaje a bajo y deja la vía SSL en estado alto. Después, el maestro envía la dirección de 7 o 10 bits para iniciar la transferencia de datos. Todos los dispositivos escuchan para ver si esta es su dirección. Dentro de esta dirección, el bit 0 especifica si el maestro desea leer o escribir en el dispositivo esclavo. El tercero es que cada esclavo recibe la dirección y la compara con su propia dirección. Si la dirección coincide, el esclavo envía un bit de acknowledge y pone la vía SDA en nivel bajo de voltaje. Si la dirección no es la misma, entonces los esclavos no hacen nada y dejan la vía SDA en el mismo nivel de voltaje alto. Después el maestro envía o recibe los frames con la información. Y luego de que cada frame de información fue enviado, el dispositivo que recibe, ya sea esclavo o maestro, va a enviar un bit de acknowledge o de reconocimiento al remitente para notificar que la información se recibió exitosamente. Y para concluir la transmisión de información, el maestro envía al esclavo la condición de paro o stop con un nivel alto en la vía SDA cuando cambia el estado de SSL a alto. A continuación se muestra el diagrama con los pasos de cada uno de los tiempos, en donde se encuentra el inicio de la transferencia de datos, los datos válidos, la espera y los datos no válidos, el reconocimiento o no reconocimiento, la detención de la transferencia de los datos, un inicio repetido, y todos en conjunto se encuentran en este diagrama con los tiempos establecidos para cada uno. El módulo I2C tiene 6 registros accesibles por el usuario para la operación I2C, los cuales son accesibles en modo byte o word. El primero es el registro I2C-CON, el cual permite el control de la operación I2C. En el bit 15 de dicho registro encontramos el bit del enable, por lo cual cuando este se encuentra en 1, el módulo está habilitado y en 0 deshabilitado. En el bit 13 o I2C SIDL encontramos el bit que tiene las operaciones del módulo cuando se encuentra en idle mode. Cuando este bit se encuentra en 1 se detienen las operaciones y en 0 estas continúan. En el bit 12 SSL REL tenemos el bit de control de liberación del SSL. Cuando se encuentra en 1 el SSL se libera y en 0 se mantiene en bajo. El registro 11 podemos habilitar o deshabilitar el IPMI o la interfaz de gestión periférica inteligente. Con el bit 10 indicamos si la dirección del esclavo es de 10 o de 7 bits. En el bit 9 o de ISSLW habilitamos o no el slew rate. Cuando el bit 7 GCN se encuentra en 1, se habilita la interrupción cuando una dirección general de llamada es recibida en el I2C RSR, y cuando se encuentra en 0, la dirección general de llamada es desactivada. El bit 6 se usa en conjunto con el bit SSL REL y habilita o deshabilita el ensanchamiento del SSL. El bit 5 o ACKDT es el bit de reconocimiento de datos y envía un NAC o un ACK durante el reconocimiento, sea 1 o 0 correspondientemente. Y del bit 4 al 0 encontramos bits de habilitación. El bit 4 o ACKN habilita o no el inicio de la secuencia de reconocimiento. Con el bit 3 el modo de recibimiento. Con el bit 2 la habilitación de la condición de parada.
con el 1 ORSEN la condición de inicio repetido y con el 0 OSEN la condición de inicio. En cada uno de estos, el 0 indica que el proceso no se ha iniciado y el 1 que se inició la condición. En el registro de estado I2C stat encontramos todos los indicadores de estado del módulo durante la operación I2C. El bit 15 es el bit del estado de reconocimiento. Si se encuentran 1, indica que se recibió un NAC del esclavo y el 0 un ACK. El bit 14 o TR stat es el bit de estado de transmisión. El 1 indica que este se encuentra en progreso y el 0 que no. El bit 10 o BCI detecta la colisión del bus. El 0 indica que no hubo colisión y el 1 que una fue detectada durante la operación. El bit 9 es el bit de estado de la llamada general, donde 1 indica que fue recibida y 0 que no. Si el bit 8 se encuentra en 1, indica que la dirección de 10 bits fue emparejada y en 0 que no. Si el bit 7 o IWCOL se encuentra en 1, indica que se intentó escribir en el registro I2C-TRN, pero no se logró debido a que el módulo estaba ocupado. El bit 6 recibe la bandera del overflow. Cuando está en 0, no hay overflow. Y en 1 indica que se recibió un byte, mientras el registro I2C-RCB todavía tenía un byte anterior. El bit 5 indica que el último byte recibido era un dato, cuando es 1, y cuando es 0, que era la dirección de un dispositivo. El bit 4 y 3 son bits de parada e inicio correspondientemente, y el bit 1 y 0 indican cuando la recepción y transmisión se encuentran en proceso o ya fueron completadas. El 1 en estos casos indica que el registro I2C-TRN o I2C-RCB, según sea el caso, se encuentra lleno y el 0 que se encuentra vacío. El registro de recarga del generador de velocidad de transmisión o I2C-VRG mantiene el valor para el generador de velocidad en baudios del módulo I2C. Para calcular el generador de baud rate se utiliza la siguiente fórmula, en la que se emplea la frecuencia FSY y el FSLC, el cual el FSY para cada uno de los microcontroladores. En este caso la dejamos como la frecuencia de oscilación sobre 4. Y el FSLC, cuando funciona como maestro I2C, el módulo debe generar el reloj SLC del sistema. En general, estos relojes del sistema I2C se especifican como 100 kHz, 400 kHz o 1 MHz. El registro I2C-RCB es el registro del buffer. Este registro de buffer es el registro del buffer desde el cual se pueden leer y es un registro de solo lectura. El registro I2C-TNR es el registro de transmisión. Este registro es un registro tanto de lectura como de escritura. El registro de dirección I2C-ADD es el registro que contiene la dirección del dispositivo. El módulo I2C genera dos interrupciones. Se asigna una interrupción a los eventos maestros y otra a los eventos esclavos. Estas interrupciones establecerán un bit de indicador de interrupción correspondiente e interrumpirán el proceso del software si se establece el bit de habilitación de interrupción correspondiente y la prioridad es lo suficientemente alta. La interrupción maestra se llama MI2C y F y se activa al completar un evento de mensaje maestro. Los eventos que generan dicha interrupción son la condición de inicio, detener la condición, el byte de transferencia de datos transmitido o recibido, confirmar transmitir, inicio repetido, detección de un evento de colisión de bus, detección de una dirección de dispositivo válida, solicitud de transmisión de datos y la recepción de los datos. Dentro de las aplicaciones más comunes tenemos que este periférico se utiliza para conectar dispositivos de baja velocidad, por eso es ampliamente utilizado por los microcontroladores para interactuar con sensores, dispositivos de memoria y controladores de pantalla. Se utiliza también para conectar con la EEPROM, convertidores análogo-digital y digital-análogo, en interfaz de entrada-salida, entre otros. Es similar a SPI, ya que es un protocolo síncrono porque usa la línea de reloj. Este
protocolo I2C, sin embargo, utiliza menos pines y es un estándar mucho más robusto.